Hola, soy Michael Whitmore. Soy el director de la biblioteca Folger Shakespeare Library en Washington, D.C., la colección de material vinculado con William Shakespeare más grande del mundo, y estoy encantado de tener la oportunidad de hablarles sobre la colección Folger y nuestro trabajo educativo en el Festival Shakespeare Buenos Aires. Hola Michael, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo. Comencemos a hablar sobre la colección de la biblioteca Folger Library. ¿Nos podrías contar un poco más sobre sus orígenes? Y cuando decimos Folger Library, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Folger Shakespeare Library es una biblioteca de investigación de colecciones especiales que tiene miles y miles de volúmenes que han sido impresos entre 1470 y 1730. Entonces, la colección abarca no solo a Shakespeare, pero también a la historia de Europa del Norte, sus libros excepcionales, sus manuscritos, y hay una increíble sala de lectura donde los académicos vienen y nosotros, de hecho, los financiamos para que vengan y hagan investigaciones sobre estos textos. Pero también es un edificio que se encuentra a 2 cuadras al este del Capitolio y al lado de la Corte Suprema y de la Biblioteca del Congreso. Entonces los fundadores de Folger, Emily y Henry Folger, han establecido la institución en 1932 cuando abrió, y fue un regalo para los estadounidenses. Y me gusta pensar en su gesto de poner a esta maravilla de recursos de Shakespeare al lado del Congreso y de la Corte Suprema. Yo creo que lo que ellos estaban pensando era que había lugar para la poesía, el teatro y la historia en un mundo donde vive y trabaja la democracia. Y si uno mira dónde se ubica Folger, las instituciones que lo rodean son instituciones donde la palabra escrita, la palabra hablada, es muy importante. Tanto los legisladores creando leyes o donde la justicia las está interpretando. La Biblioteca del Congreso tiene una de las colecciones de libros más importantes del mundo. Entonces, si uno piensa en todo esto, esto añade valor a la declaración de que nosotros necesitamos saber sobre la historia, debemos ser inspirados por historias, debemos tener un lenguaje hermoso para que podamos ser parte de una comunidad que es una democracia. Y Michael, ¿cuál es el libro más valioso que la biblioteca tiene? Bueno, el término valioso tiene distintos significados según cada persona. Uno de los libros más valiosos para los académicos entusiastas de Shakespeare es un libro llamado El primer folio. El primer folio se imprimió en 1623 y es una colección de 36 obras de Shakespeare, que 2 amigos de Shakespeare la juntaron luego de su muerte y la ponen en este formato de libro que es grande, que se llama folio, es más o menos así. Y este tipo de libros era solamente reservado para leyes, historia, teología, temas muy elevados. Pero ellos decidieron poner obras, y solo obras en este libro. Entonces, no solo es la primera colección que ha sido impresa y ha sobrevivido y que ha vuelto populares las obras de Shakespeare, sino que también es la fuente de 18 de sus obras, incluyendo a Julio César, Mucho ruido y pocas nueces, muchas de sus últimas obras. Entonces, es un libro muy importante por esa razón, pero también es una de las conexiones más cercanas que tenemos al mundo en el que William Shakespeare vivió. Entonces, los Folgers han recopilado este libro y han recopilado 82 copias de ese libro. Ahora hay alrededor de un poco más de 200 copias de este libro que han sobrevivido, creemos que son 235. Entonces ellos realmente recopilaron 1/3 de estas copias que han sobrevivido, y eso es algo increíble. Es el libro de un solo volumen más estudiado, o al menos uno de ellos.
Entonces es realmente un libro muy interesante, pero hay otros libros o manuscritos que las personas tal vez no tienen en cuenta. Entonces tenemos los que llamamos una copia única de la obra Tito Andrónico, y significa que está en un formato más pequeño, así, pero es la única copia de ese libro que existe. Y se descubrió en un envoltorio de lotería danés. Eran solo las páginas con el envoltorio, y alguien lo vio y se dio cuenta de que era la única copia de una obra de Shakespeare. Entonces eso es algo excepcional y valioso, y nosotros tenemos ese libro. También tenemos algo que a mí me gusta mucho, tenemos la copia de Walt Whitman de los sonetos y poemas de Shakespeare. Es un libro que vino en un formato pequeño, que Whitman solía llevarlo en su bolsillo. Y tiene su firma, y a mí me encanta eso, porque, como sabemos, y como los profesores saben, en realidad la historia de Shakespeare es la historia de las personas reinterpretándolo, utilizándolo, traduciéndolo. Y creo que es algo muy interesante pensar que el mejor poeta estadounidense haya elegido llevar consigo las palabras de Shakespeare en su bolsillo todo el tiempo. Es algo que adoro. Bueno, para mí debo decirte que la última vez que estuve en la biblioteca tuve la oportunidad de ver la Biblia de la Reina Isabel, y creo que fue algo increíble. Tenemos una Biblia de terciopelo rojo, que es es llamada la Biblia de los Obispos, y creemos que era un regalo a la Reina Isabel. Tiene un estampado de plata hermoso. Es un libro magnífico que le quedaría muy bien a una reina. Entonces, nos gusta pensar no solamente en los libros de Shakespeare, pero también en los libros que lo rodeaban, que influenciaban a las personas. Y Shakespeare era una característica de la corte inglesa real. Él representaba sus obras a la monarquía, entonces nuestra colección también abarca a la realeza y la historia de los Tudors y Stuart en torno a Shakespeare. Tenemos un rollo de regalo que es un pedazo de pergamino enrollado de la reina Isabel, donde ella llevaba un registro de todos los regalos que recibía, y ella escribía todos los regalos que daba, y tiene su firma. Es algo increíble que está en la parte de arriba del documento. Entonces tenemos la firma de monarcas ingleses desde Enrique VII hasta la reina Ana, y esos son documentos muy interesantes que esas personas importantes han firmado y han sostenido en sus manos. Michael, la biblioteca también tiene programas educativos que se llaman el método Folger. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? Sí. Bueno, me encanta hablar sobre eso. Sé que Shakespeare es muy querido en Argentina, y pienso en su bibliotecario, Borges, que escribía tan hermosamente, tanto de bibliotecas como de Shakespeare. De hecho, Borges ha dado cátedra y ha leído en Folger. Hay una grabación sobre eso. Creo que dio cátedra sobre metáfora. Nosotros también estamos ayudando a profesores y a estudiantes a leer y a interpretar estas obras. Nuestro método Folger en el grupo de educación quiere brindarle acceso a los estudiantes a lo real. Entonces nosotros creemos que uno no debe poner a Shakespeare en un lenguaje moderno y simple o parafrasearlo. Simplemente queremos darle a los estudiantes las palabras originales y que ellos se involucren con estas palabras al decirlas en voz alta. Y esto es muy importante porque, como sabemos, el proceso de aprendizaje involucra no solo a la mente, sino al cuerpo. Y hay algo muy poderoso al tener a gente joven que, en lugar de estar mirando sus teléfonos, estén mirando a los ojos y están recitando partes de estas obras y están aprendiendo de la interacción. A partir de la interacción, ¿qué es lo que significan estas palabras? Y esto es
el ser humano que aprende de esta manera. Entonces, el método Folger sostiene que los estudiantes merecen lo real y que los profesores son las personas más importantes del mundo y que debemos darles las herramientas que les permitan hacer sus clases más efectivas para energizar a los estudiantes. Y algo muy importante también es hacer que los estudiantes generen su propia perspectiva. Vivimos en un mundo en el que, por lo menos en mi país, en los Estados Unidos, estamos luchando para poder entender cómo estamos todos incluidos en la democracia en la que vivimos. Y es doloroso reconocer que en nuestra historia un gran número de estadounidenses han sido excluidos. Y a veces Shakespeare ha sido empleado para hacer eso en escenarios coloniales. Pero también sabemos que los estudiantes pueden ponerse ellos mismos y poner a sus propias experiencias en palabras y hacer que estas palabras tengan distintos significados y nuevos significados. Entonces realmente queremos fomentar que los estudiantes puedan ver las conexiones entre, por ejemplo, el problema que tiene Romeo al estar en la familia incorrecta y los escritores que leen hoy en día, que escriben sobre pertenecer o no pertenecer. Y tendemos a pensar en Shakespeare y punto. Es muy importante que aprendamos sobre estos escritores que han sido maravillosos e importantes, pero también es importante que aprendamos sobre las conexiones. Entonces, en el caso de Estados Unidos, si pensamos en Hamlet, que es una historia de fantasmas y de persecución, bueno, esto tiene relación a la novela de Toni Morrison, Beloved, que también se trata sobre la persecución y sobre hechos difíciles y horribles que han ocurrido en el pasado. Y ahí hay un diálogo. Y en el caso de Toni Morrison, ella de hecho escribe una parte importante que se llama Desdémona, que es su interpretación de cómo Desdémona encaja en la historia de Otelo. Entonces tendemos a pensar en esto como un diálogo y nuestro trabajo hoy en día con los docentes es que nosotros intentamos permitirles a los docentes, a los profesores hacer estas relaciones para que los estudiantes puedan ver cómo estas historias en las obras resuenan con su propia experiencia y con un abanico de voces y personas mucho más amplio. Bueno, estoy pensando, hoy en día tenemos esta cultura de cancelación, ¿cierto? Y en las obras de Shakespeare tenemos personajes como Shylock, Caterina en La fierecilla domada, Otelo, Angelo en Medida por Medida. Entonces, ¿cómo trabajan con los estudiantes a estos personajes de estas obras? Bueno, las obras contienen aspectos muy desafiantes y Shakespeare es parte de esta cultura racista, por ejemplo. También es parte de una cultura que ha sido polarizada con respecto a la religión. También sabemos que las clases sociales son muy poderosas en el mundo feudal en el que estaba Shakespeare viviendo, que se está convirtiendo en un mundo capitalista mercantil. Entonces hay cosas que los personajes hacen y dicen que se sienten tanto insultantes o incorrectas o que repiten ideas que se pueden tomar y usar con propósitos dolorosos y horribles. Entonces, nuestro punto de vista es que debemos saber esto y también debemos apoyar al profesor y a los estudiantes porque pueden haber momentos donde ellos realmente quieren hablar sobre eso. ¿Por qué Otelo es en particular el objetivo de los celos de Iago? Debido a su situación racial, que se mantiene al margen de su esposa y de la cultura veneciana. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿las personas pensaban en el racismo de la misma forma que en el siglo XVII? Hay algunas similaridades. Y es muy importante saber eso. Y también es importante saber de dónde vienen estas historias. Entonces yo diría, Patricio, que nosotros realmente queremos ayudar a los profesores a poder liderar estas discusiones y en especial a los estudiantes sentir que este es un lugar donde ellos puedan descubrir
cómo llegamos aquí. Pero es difícil, diría, porque no todos los profesores están listos para hacer ese trabajo. Y a los estudiantes no se les debería pedir que reflexionen sobre temas que no están listos para hablar, pero sí deben ser desafiados. Entonces, yo creo que es un área en el que los profesores vienen solicitando por nuestra guía y esa es una de las áreas de trabajo más importantes que hacemos hoy en día. Sí, Michael, es muy interesante. Y durante la pandemia, ¿cómo se arreglaron para poder continuar con las clases? ¿Tenían recursos online para estudiantes y profesores? Sí, hemos descubierto que las personas sí querían seguir comprometidas online. Entonces, si uno toma como relación el cumpleaños de Shakespeare el año pasado, el 23 de abril, y en Estados Unidos había pasado casi un poco más de un mes después de que el país había entrado en las restricciones debido al COVID, y comenzamos a subir recursos gratuitos. Nuestros textos siempre están ahí, siempre son gratuitos, pero también comenzamos a dar clases de enseñanza en una plataforma nueva online para profesores que les permitían poder entender un poco más las clases por Zoom. Y a veces había más de 100 personas que hablaban sobre los desafíos de enseñar online. Y estos profesores han sufrido mucho estrés porque ahora tenían que comunicarse e interactuar a través de esta pequeña camarita y mirar una pantalla en vez de una persona. Entonces realmente comenzamos a ver sobre ese entrenamiento de profesores online. Hoy en día hay una membresía docentes para profesores que enseñan Shakespeare, que se pueden registrar en actualizaciones de la currícula y también compartimos historias y hay un podcast muy popular llamado Shakespeare Ilimitado. Y si un estudiante o profesor quiere escuchar y aprender más sobre un tema, puede hacerlo. Entonces este grupo está subiendo mucho más contenido online y tratando de encontrar formas de poder apoyar a los profesores. También estamos subiendo versiones visibles gratuitas de interpretaciones. Lo hicimos con la de Macbeth, que se hizo en el escenario de Folger, que resultó ser muy popular, y otra fuente que tenemos que es aquí en Folger, que son textos de las obras. Hemos subido interpretaciones de audios que son muy populares y nos aseguramos de que uno escuche las mismas palabras que se encuentran en cada página. Entonces, Patricio, hemos intentado descubrir distintas formas de poder emplear acceso digital para brindarle herramientas a los profesores para enseñar en esta situación de pandemia. Wow. Siguen haciendo estas reuniones regulares por Zoom. Uno debe ser miembro para asistir, ¿cierto? Sí. Para las clases en simultáneo interactivas, uno debe ser un miembro de enseñar Shakespeare, que les permitirá inscribirse e interactuar en estos eventos en vivo. Pero también subimos videos instructivos en nuestro canal de YouTube e invito a tu audiencia a ir al canal de YouTube de Folger Shakespeare Library porque ahí pueden encontrar muchos recursos. Bueno, Michael, hoy en día el edificio está cerrado. ¿Nos podrías contar cómo es que trabajan durante días normales con los investigadores? Claro. Si nos vienen a visitar a la Folger Library, y espero que lo hagan, uno va a ver un edificio que se parece a un edificio renacentista inglés. Está el salón principal, hay un salón renacentista permanente, hay una sala de lectura donde muchos académicos y profesores asisten para ver esta colección de libros excepcionales y manuscritos. Entonces nosotros les brindamos herramientas a las personas que tienen preguntas y que quieren aprender más sobre este material. Eso es una parte de lo que hacemos, pero también interpretamos todo este material y lo hemos hecho en el escenario cuando hemos interpretado, pero también intentamos hacerlo en exhibiciones en nuestro salón principal. El desafío para nosotros, Patricio, es que este increíble salón, que tiene una serie de ventanas altas y grandes, se diseñó para que entre la luz del día. Y esto es algo muy peligroso para los libros y manuscritos viejos porque la luz hace que la tinta se desvanezca.
y que no se puede ver nada. Entonces eso fue un gran error. Y nos hemos dado cuenta que necesitamos un mejor lugar para poder exhibir esta colección. Y la colección es masiva. Es una colección de 6,7 kilómetros. Entonces, si uno los pone en fila, podría ir desde nuestra biblioteca pasando el Monumento de Washington. Es realmente muy grande. Y nunca hemos sido capaces de otorgarle al público un sentido de todo lo que hay ahí. Entonces, comenzamos con un gran proyecto de renovación que va a tener 2 galerías muy grandes en nuestra nueva entrada, donde habrán jardines donde uno se puede sentar, pensar, y también vamos a agregar sectores de comida y de bebida arriba en el gran salón. Pero estas galerías van a ser los lugares donde podamos mostrar los cientos de miles de trabajos que tenemos en la colección y poder ayudar a profesores de Argentina o de Sudamérica o Centroamérica, si es que vienen a nuestras galerías y vienen nuestra colección excepcional, y que le puedan decir a sus estudiantes, bueno, ¿sabían que no tenemos la letra de Shakespeare? Todo lo que sabemos de sus obras vienen de los libros, y los libros muchas veces no concuerdan. Hay distintas versiones de Hamlet que son relativamente diferentes. Y parte de cómo obtenemos estas palabras, en primer lugar, es porque somos conscientes de lo difícil que es algunas veces saber cuál es la palabra correcta. Pero si uno ve alguno de estos libros y uno ve la diferencia de lo que hay en cada página, uno tendrá la capacidad de decirle a un estudiante y se va a sentir muy seguro. Y creo que esa es una de las ventajas de exhibir toda esta colección. Vamos a exhibir las 82 copias del folio, que es una manera de hacer un monumento o una conmemoración a este gran escritor, pero también espero que el próximo Shakespeare, bueno, tal vez viene, o la próxima Shakespeare tal vez viene de Washington, D.C., tal vez viene de Argentina, tal vez de Sudáfrica. Queremos encontrar a esa próxima escritora o escritor y que será transformador y poderoso, e inspirar a esa persona a pensar, bueno, qué pensamiento tan loco. Puedo contar una historia que durará por 400 años. Y Patricio, yo soy una de esas personas que cree que todavía tenemos artistas poderosos y maravillosos que están escribiendo historias que van a durar cientos de años. Y nuestro desafío es encontrarlos. Debemos encontrarlos. Y también necesitamos tener la mente lo suficientemente abierta para saber de dónde pueden venir estas personas. Yo creo que muchas personas hace 50 años podrían haber pensado, bueno, la próxima gran Shakespeare vendrá de Londres o Nueva York. Eso no puede ser así, ¿no? Si uno ve el talento que está tan distribuido por todo el mundo, no sabemos, bueno, y mi filosofía es, bueno, hagamos nuestras apuestas en todas las personas y preparémonos para un futuro en el que podamos entretener a un gran público que tal vez que piense que Shakespeare no es para ellos, y está bien. La razón por la cual leemos estas obras es porque son historias poderosas que nos cuentan y nos dicen dónde estamos hoy en día, dónde estuvimos y a dónde queremos ir. Y hay muchos escritores que tienen ese poder y esa capacidad. Este es uno de ellos que en particular ha sido muy influyente. Sí, concuerdo. Michael, ¿te gustaría enviarle un mensaje a los fans de Shakespeare, a los fanáticos de Shakespeare, a los profesores y estudiantes de Shakespeare aquí en Argentina? Sí, Patricio, yo valoro el hecho de que sos una persona muy considerada, pero también crees que podemos aprender mucho de estas historias y que debemos seguir reaccionando a esas historias, y que los docentes, los profesores tienen que seguir haciéndolo, y realmente lo respeto, y espero que los estudiantes que
y los profesores a los que lleguemos, espero que realmente algún día vengan a Washington, D.C., que vengan a la biblioteca Folger Shakespeare Library y que vean cosas que realmente siempre han querido ver o que los inspire. Porque quiero decirle a tu público, estamos preparando la mesa para ustedes. Estamos preparándonos para estar listos para ustedes. Y me encantaría tener visitantes de Argentina, de Sudamérica, de Centroamérica, porque sé qué tan viva y vibrante es la conexión con la literatura, con el arte e incluso con Shakespeare en particular. Bueno, muchas gracias, Michael, por tu tiempo, por tu pasión, por apoyar todas las actividades del Festival Shakespeare Buenos Aires, Fundación Romeo. Es siempre un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias a vos. Espero verte pronto, Michael. Chao. Hasta luego, Patricio. Bye bye.